9:38, listos para el diálogo pertinente con nuestro invitado. A propósito de aquello, el límite de gastos personales para calcular reducción de impuestos será de $5.037.55. La Ley de Desarrollo Económico se estableció un límite aproximado de 7 canastas básicas. Según una circular del Servicio de Rentas Internas, el valor de la canasta básica familiar a ser considerado para fines de la proyección de gastos personales y de la perspectiva de esta situación de retención a la fuente es el del mes de diciembre del ejercicio fiscal anterior. El precio fue de 719,65 según el informe del INEC publicado ayer. Ahí está más o menos la información que aparece el día de hoy en Diario El Universo sobre este tema y sobre el que vamos a dialogar con nuestro invitado, ingeniero Mendoza y compañeros. Voy con ustedes de inmediato para el diálogo respectivo. Empecemos entonces, Ricky. Preguntas del licenciado Alcides Montilla y Mantilla en Atalaya. El economista Jorge Ayala Romero. Bueno, una vez que ya entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, lo que se denomina pues como reforma tributaria, Jorge, ¿verdad? Han aparecido una cantidad de personas con inquietudes diferentes porque hay por lo menos 5 novedades o 5 cambios en los segmentos que tienen que ver a los contribuyentes. Por ejemplo, el tema del impuesto a la renta, que es el que más preocupación les da, y también en los cambios que se producen a las declaraciones para personas en el régimen denominado RIMPE, o sea, el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, lo que era anteriormente el RICE, ¿verdad? ¿Cuáles son los que, a su juicio, economista Romero, preocupan más a la ciudadanía en vista de la poquísima información que se está dando sobre estos cambios? Buenos días. Buenos días, Alcides. Efectivamente, yo coincido plenamente con tu apreciación en términos de la complejidad que hoy en día reviste una reforma tributaria en términos del impuesto a la renta, que debió, y digo debió porque eso es lo que cabía en una coyuntura en la cual tenemos un presidente que se podía denominar pro empresa, pro actividad económica, a diferencia de gobiernos anteriores que han sido con un corte más de izquierda. Esperábamos de este gobierno quizás una simplificación tributaria. Sin embargo, yo creo que le han metido gato por liebre el presidente en términos de lo que es la reforma tributaria versus lo que debió haber sido. En primera instancia, Alcides, en el cálculo normal de impuesto a la renta, se incorporan conceptos como la canasta básica. Si ya anteriormente el impuesto a la renta era complicado declararlo, imagínate a alguien con una actividad comercial que no tenga la capacidad de contratar, la capacidad económica de contratar un asesor tributario. ¿Cómo va a hacer su declaración de impuesto a la renta con todos estos nuevos elementos? Yo soy profesor de maestrías en tributación, Alcides, y pongo a mis alumnos a hacer el cálculo del impuesto a la renta y ni ellos coinciden y ni ellos pueden hacerlo de la forma, porque hay una confusión total en la redacción, en la complejidad de la norma, que hacen realmente que sea muy difícil declararlo, ¿no? O sea, en realidad yo creo que se perdió una oportunidad histórica para hacer del impuesto a la renta algo mucho más simple, mucho más sencillo, ¿no? Lastimosamente... El tema del pago del impuesto. El impuesto de la renta, ¿cuál es el problema mayor? ¿Cuál es la incógnita más complicada que no se puede explicar por medio a ver, Alcides, en primera instancia es pasar el tema de los gastos personales, que antes era un gasto, ya hoy en día no es un gasto, es un crédito tributario. Hay un cambio en el concepto en el cual la forma de utilizar los gastos personales. Inicialmente tú los gastos los restabas de tus ingresos y ya estaba. Hasta ahí acababa el problema. Hoy en día no, hoy en día tienes que declarar tu impuesto, o sea, calcular tu impuesto, tus ingresos y tus gastos normales, excluyes los gastos personales, y una vez que calculaste ese impuesto, vas a ver cuánto te puedes rebajar de ese impuesto por gastos personales. Entonces, es una forma distinta, es un impacto distinto, y esto ha hecho que mucha gente de clase media hoy en día se vea afecto a un impuesto bastante diferente de lo que venía pagando normalmente. Hay
hay una carga fiscal un poco más excesiva hacia la clase media, ¿verdad? En lugar de haberse repartido un poco más la carga, se cargó de manera muy drástica a aquellos que ganan por encima de $2.000. Entonces, cuando tú me preguntas cómo se calcula hoy en día el tema de los gastos personales, hay el SRI, digo yo, es el gobierno en realidad, pero yo sigo insistiendo que el problema de fondo de los gobiernos de turno es que siguen confiando en el SRI para que les haga las reformas tributarias, y en realidad se requiere que venga alguien con una visión mucho más empresarial a trabajar este tipo de reformas. Y en realidad te ponen un límite a los gastos personales. Hay un límite que es hasta 7 canastas básicas. Ya lo decían en los anuncios, la canasta básica está en 719,65 a diciembre del 2021, y si tú multiplicas por 7 esa canasta básica te da $5.226. Ese es el monto máximo de gastos personales que tú podrías utilizar. De esos gastos personales va a depender el nivel de tus ingresos para saber si puedes descontar el 10% o el 20%. Es decir, lo máximo que podrías descontar de esos gastos personales, si llegases a tenerlos, es alrededor, en el caso normal, de $500, ¿no? Hay otra confusión respecto del RIMSE y el RICE, ¿verdad? Que cambian, ¿no? ¿Cuáles son las inquietudes a tu juicio? Sí, Alcides, esta es otra metida de mano y otra creo que le han metido la pata al presidente para hacerlo confundir, digamos, en estos temas. Yo no sé si tú recuerdas, Alcides, que una de las principales críticas del presidente Lasso cuando era candidato a este régimen es que era inviable que una persona pague impuestos sin aún haber generado utilidades. Bueno. Es decir, hay mucha gente que pierde plata y encima tiene que pagarle impuestos al Estado. Bueno, eso no se cambia en la reforma. Simplemente yo lo que veo es un cambio de nombre. Antes teníamos un régimen para un RICE. Al lado de ese RICE teníamos un régimen para microempresas. Hoy en día se eliminan esos dos regímenes, el RICE y el régimen de microempresas, y se crea este famoso RIMPE. Ya estamos como en la época de Correa, que se cambiaban simplemente los nombres a las cosas para hacer creer que ha habido un cambio trascendental y estructural. Entonces, se crea este RIMPE, Alcides, y en realidad la única diferencia con el régimen anterior, con el régimen de microempresas, es que la tarifa es progresiva. La tarifa es progresiva. De ahí en más, si no generas utilidad, igual sigues pagando un impuesto a la renta. Es decir, el mismo problema que teníamos con el RIMPE y con el RICE, lo arrastramos al problema de el nuevo régimen RIMPE. ¿Sí? Y los emprendedores también están incluidos en... También están incluidos los emprendedores y los negocios populares. Las microempresas, que son empresas que ganan son personas naturales y empresas que ganan hasta $300.000. Tenemos los que se llaman los negocios populares, Claro. que son estos que ganan hasta $20.000. ¿Okay? A eso se les llaman negocios populares, y también se incluye a los artesanos y a los emprendedores, ¿no? En este concepto. Pero lo difícil, Alcides, de esto es que, como te decía, terminas haciendo un régimen que es un Frankenstein, porque terminas diciendo nuevamente que aun cuando no generes un impuesto, una utilidad en el negocio, vas a tener que pagar un impuesto a la renta. Y lo más distorsionante, Alcides, es que si yo soy un abogado y gano $20.000, voy a pagar distinto a alguien que es comerciante y que gana $20.000. ¿Por qué? Porque simplemente el uno sí puede acogerse al RICE y al RIMPE y el otro no. Estas distorsiones no pueden darse en materia tributaria. Es decir, por el simple hecho de hacer una actividad distinta, estoy pagando un impuesto distinto, cuando mis ingresos son similares. Entonces, en realidad, creo yo que tanto el régimen de impuesto a la renta normal y general que hay en el Ecuador, como este nuevo RIMPE, no traen mayores beneficios a la colectividad en cuanto a la complejidad de la carga y en cuanto al tema fundamental de que terminas pagando un impuesto aún cuando no ha generado utilidad, que era la crítica más grande que le hacía el presidente de la República al régimen anterior. Ingeniero Mendoza. Sí, no sé si está el Marqués, igual me avisa cuando esté el doctor Juan Carlos Sánchez, pero mientras tanto, en efecto, siento yo que
uno, hay falta de información por parte del Ministerio de Finanzas y del propio Servicio de Rentas Internas, es decir, del gobierno nacional, porque ambas son dependencias del gobierno nacional, respecto a esta reforma tributaria. Dos, que no simplifica para nada el régimen de tributos, del pago de impuestos, o como se le quiera denominar. Y que obviamente, por eso vamos a donde un especialista, no solamente que ha estado desde el lado privado, sino dentro de la propia entidad recaudadora que es el SRI en el caso del Ecuador. Jorge además fue de los, digamos, fundadores de esta nueva historia de cultura tributaria en el Ecuador, junto con doña Elsa Mena, que era su jefa, y otras personas más en el SRI. Entonces, yo le pregunto, me he quedado pensando en lo que usted dice. Entonces, ya esto no es un gasto, sino que es un crédito tributario. Así es. Efectivamente, Andrés, efectivamente hoy en día te limitan los gastos personales, tú no puedes recaudar más allá de $5.000 en gastos personales, es decir, que son las 7 canastas básicas estas famosas, con lo cual ya hoy en día gente de condición económica media ya no pide facturas, porque no. $5.000 te lo cubres con las pensiones de tus hijos del colegio en primera instancia. Entonces, si te vas a comprar un terno o si te vas a comer a un restaurante, no tienes motivación para pedir facturas, porque tienes un tope de hasta $5.000. Claro. Yo siempre fui enemigo de los topes en gastos personales. Es que esta es una concepción, Andrés, que en realidad siguen sin entenderla mis amigos del SRI. Si yo me deduzco cualquier cosa como gasto, el SRI no pierde, porque automáticamente es un ingreso para el otro. Si yo me compro un terno Armani que vale $10.000 y lo pongo como gasto, sí, el SRI pierde la recaudación en ese gasto que yo me he puesto, pero automáticamente la gana en el que vendió el terno Armani, que va a tener que declarar esa venta. Ya, estamos totalmente de acuerdo, y así es como se genera una cultura tributaria. Pero si ahora no hay el incentivo para pedir en la gasolinera o en la tienda o en cualquier lugar la factura, lógicamente que pudiera darse también que esos locales comiencen a no entregarlo. Claro, yo siempre pongo este ejemplo, Andrés y Alcides, siempre pongo este ejemplo. Un abogado que tramita divorcios. ¿Quién le pide facturas? ¿Para qué te sirve la factura? Y ahora más que nunca. Un cirujano plástico que hace cirugía estética. Pues, ¿quién te pide facturas? Pero una cosa, el abogado o el cirujano plástico que hace cirugía estética, ¿sí le emite una factura o no es que el consumidor no tiene motivación para pedírtela porque no le va a servir para nada. Claro. O sea que va a decir mejor no lo hagamos así, no hay motivación. Te va a decir el abogado, ¿lo hacemos con IVA o sin IVA? Sí, si claro. te doy factura, tengo que cobrarte el IVA. Y a la vez el cliente o la cliente va a decir, sí, si no puedo yo deducirlo. Así es, ¿para qué la necesito? Esta factura no me sirve para nada, no me la des. Y es imposible que el Servicio de Rentas Internas esté pues atrás de los miles y miles de profesionales de diferentes ramas. Podría por ahí con la bancarización lograr ver si esa plata entró al sistema financiero y tratar de lucubrar que eso ha sido un ingreso y tratar de cobrárselo por ahí, pues, ¿no? Pero todos estos cambios lo que hacen es empujar a muchísima gente a la informalidad, a tratar de buscarle la vuelta para no pagar el impuesto a la renta. Exactamente, y más bien, yo no sé cuál es la definición que ustedes en la parte, expertos en la parte tributaria le dicen, pero debe haber un concepto, así como hay el de la que no tienen que ser regresivos los impuestos, debe haber en este caso, no puede ser, debe haber un concepto de que debe de generar
una cultura o motivación de la gente, ¿no? Sí, no debe tratar de ser distorsionante, Andrés. Cuando tú tratas de distorsionar el comportamiento de los individuos, es un impuesto malo. Entonces, esto empuja a la gente a que trate de buscar la forma de no pagarlo. Entonces, si tú le subes la tarifa, porque lo que hicieron es pasar del 35% ahora al 37%. Ahora la tarifa máxima para personas naturales es el 37%. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría de gente? Crea compañías. Porque con compañías vas a pagar el 25% y si operas como persona natural llegas a pagarte el 37%. Así, tan simple como esto. Si yo soy un abogado, soy un consultor o soy un profesional y tengo dos opciones, pues yo me voy por la compañía porque voy a pagar el 25% versus si ejerzo como persona natural voy a pagar el 37%. Ya. Una pregunta, la reducción del ISD, el impuesto a la salida de divisas, que no es pues algo que directamente afecta a la gran mayoría de los ecuatorianos, pues sino que afecta a empresas y a ciertas personas que viajan, que tampoco son un porcentaje elevado en el Ecuador. Esa reducción del 5 al 4%, ¿qué impacto tiene no solo en números, sino en sí en una posible reactivación? Mira, Andrés, yo soy muy escéptico en estos temas de reducciones porque en Ecuador es muy difícil que estas reducciones logren. Yo te voy a poner un ejemplo súper sencillo para que la gente lo entienda. Han anunciado con bombos y platillos el tema de que no hay IVA en los pañales. ¿Ok? Y en las toallas sanitarias. Yo cada vez que escucho esto me termina dando una pena y un dolor ajeno por escuchar estos conceptos. Dice, ya no va a haber IVA en los pañales y en las toallas sanitarias. El IVA va a seguir existiendo, Andrés, Alcides, en las toallas sanitarias, en los pañales. Porque yo que soy fabricante de pañales, cada vez que compro una materia prima para hacer los pañales estoy pagando un IVA. Al no podérselo cobrar al cliente, lo que hago es cargarlo al costo del producto. Y el IVA sigue estando ahí. Ya no lo desgloso, pero sigue estando en el costo del producto, porque cada vez que el productor de pañales quiere fabricar un pañal, todos los insumos que utiliza, los insumos y la materia prima que utiliza para hacer el pañal tienen IVA. Entonces es un gran engaño a la población decirle que los pañales ya no van a tener IVA. Los pañales van a seguir teniendo IVA, porque el vendedor va a tener que seguir cargando todo el IVA que cargó en su cadena en el costo del producto. Entonces, lo mismo pasa con el ISD y estos impuestos en los cuales yo creo que si se quiere dar un beneficio real, debe tratar de tirarse abajo. Mira, qué pena que me da y decirlo porque no es una buena propaganda. Me tocó a mí crearle el ISD al gobierno de Correa. Yo fui el que le estructuró el ISD al gobierno de Correa. Esto es una mala propaganda para mí, pero no importa. Asumo la responsabilidad. Asumo la responsabilidad de haber sido un poco el lidiador con un grupo de amigos a quienes no puedo dejar de lado de este ISD. Sin embargo, la intención primaria no era esta. Cuando se creó el ISD solo era para transacciones financieras. No cubría importaciones, no cubría compras en el extranjero, ninguno de estos aspectos. Entonces, en realidad, si se quiere buscar la salida al tema del ISD, lo más sencillo es eliminarlo. Es muy importante ese punto. Vamos a ir con las preguntas de Alcides Montilla García, Alcidito, Ezequiel Montilla. Son las 9:56, 8:56 en Galápagos, Alcidito. Gracias, ingeniero. Jorge, en el tema de los pañales, ¿verdad? Hay como, yo estaba contando ahí que estaba leyendo un dato, hay como 12 marcas y solamente están exentos del 12% del impuesto al valor agregado los pañales que dicen pañal popular. Por eso es cuando la gente va y le dice, deme tal pañal y ve la factura, oye, ¿y usted por qué me está cobrando el 12%? Por eso mismo, pues, porque solamente uno de los 12 es que está exento del 12% del valor agregado. Entonces, ahí la gente dice, esta ley no me sirve. Claro, también decimos lo de la clase media, que esa es una ley destinada a atentar contra nosotros, lo denominado clase media, alta, baja y media. Pero yo le pregunto, Jorge, ya se expidió el reglamento de la ley.
Y muchos dicen, algo de las distorsiones de la ley, el reglamento se va a encargar de un poco limar las asperezas. ¿Qué conoce el reglamento? ¿Qué ha hecho el reglamento para un poco aliviar los problemas de la ley propiamente dicho? Sí, en algunos aspectos clarifica algunos conceptos. Había algunos problemas serios en el tema de la contribución al patrimonio que no estaban muy claros y que la ley, el reglamento por lo menos los aclara, de manera ilegal a mi juicio, pero los aclara en favor del contribuyente, así que no podemos presionar por esa vía. Pero no nos olvidemos, Alcides, que el reglamento no puede modificar lo que dice la ley. Claro, claro. Solo puede complementarlo en ciertos aspectos. Entonces, en esa medida, lo que el reglamento ha hecho es aterrizar estos conceptos y ponerlos en blanco y negro. En el tema de los pañales, es justamente lo que tú dices. Hay un problema serio en la conceptualización de lo que es un pañal popular, porque casi la gran mayoría de pañales no cubre este concepto, no cumple esas condiciones que se requieren para que el pañal sea popular, y en ese sentido, un pañal casi ni se usa, y el impacto va a ser mínimo para la población en términos de su beneficio. En el tema del impuesto a la renta, igual, lo que tú decías, yo sigo insistiendo que se perdió una oportunidad de oro para ampliar la base de contribuyentes, para que más gente pague impuesto a la renta, y lo que se hizo simplemente es cargarnos a los mismos de siempre con más cargos tributarios. Jorge, hay un gran número de personas que han contribuido desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y en el caso de esta ley, se refieren a aquellos que ganan más de $2,000 mensuales. Yo no sé quién piensa en el gobierno que ganar $2,000, ese es un enorme, gran sueldo cuando no alcanza. Si usted tiene hijos en los colegios, en las escuelas, ahí nomás se le va la plata. Entonces yo digo, ¿cuánto realmente, si yo gano $2,000, cuánto es que tengo que pagar de impuesto a la renta de lo que pagaba antes a lo que pago ahora? Porque me imagino yo que ese es el grueso de los contribuyentes en este momento en el país, ¿verdad? Sí, Alcides. Hoy en día quien gana por encima de $2,000 más o menos paga unos $500 al año en impuesto a la renta, ¿no? Ahora, yo veo que lo grave de esto es lo que tú manifestabas. A nadie definitivamente le alcanza el dinero hoy en día más a la clase media no le alcanza el dinero para poder cubrir sus gastos. Pero yo siempre he dicho que hay que tratar de que todo el mundo contribuya. Esa ha sido mi posición siempre. El que gana poco, el que gana mucho, que todos contribuyan en su justa medida. ¿Por qué, Alcides? Porque tú como padre de familia, cuando tienes un hijo que empieza a ganar $400 el básico en la casa, ¿qué le dices? Bueno, mijito, pague por lo menos el agua. Usted es generoso, oigan. Pague por lo menos la luz. ¿Ok? ¿Por qué, Alcides? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué le pedimos a nuestro hijo que colabore en la casa? Por responsabilidad, ¿no? Exacto, Alcides. Ese es el concepto básico. Y cuando tú tienes un ciudadano que no contribuye al Estado, ese ciudadano no se siente corresponsable, no tiene derecho a exigir. Cuando tú colaboras en tu casa, tú exiges. Cuando no colaboras, tú piensas que todo es gratis. Y ese trastorno que le causas a tu hijo cuando no colabora en casa y cree que todo es gratis y se acostumbra a vivir así, es el mismo ejemplo que pasa con el ciudadano. Cuando no lo acostumbras a colaborar desde que empiezas a generar los ingresos. ¿Qué hubiese hecho Alcides? Lastimosamente, el ministro de Economía metió un poco la pata cuando dijo que los que ganaban por encima de $500 eran ricos. Y se le venía un problema similar al de Colombia. Y con tierra en las uñas. Claro, pero al final del día, Alcides, yo sí digo que podría ser interesante que alguien que gane $500, que es el grueso de la población, pague $5 al año, pues. Que contribuya con algo, que tenga en su billetera, porque hoy en día el concepto de ciudadano, y esto se lo aprendí a doña Elsa de Mena, hoy en día el concepto de ciudadano es quien carga una cédula. Y el concepto de ciudadano debe ser en el Ecuador quien paga impuesto a la renta. Deberíamos, en lugar de cargar la cédula, cargar la declaración de impuesto a la renta. Oye, Jorge, pongámonos la mano en el pecho. Y la verdad es que lo que voy a decir va a doler mucho, pero esa es la realidad, Jorge.
Yo también pago mis impuestos todos los meses. Perfecto. Pero hay mucha gente que dice, oye hermano, pagar impuestos religiosamente, como dice el gobierno, ¿para qué? ¿Qué vemos en el Estado? ¿Obras o vemos que la corrupción se lleva la plata? Entonces la gente no paga, pues. Es un problema de confianza, pues, Jorge. De hecho, Alcides, y es una responsabilidad también del ciudadano, porque al final del día, ¿quién termina eligiendo al gobierno? El pueblo. Nosotros. Nosotros. O sea, al final del día, si te das cuenta, Alcides, la responsabilidad de quien administra nuestros recursos es del ciudadano. Entonces, cuando tú eliges mal, tienes este problema de que en realidad lo que pagas no lo estás viendo retribuido en obras y en servicios. Generalmente, imagínate tú aquellos que no usan el IES y religiosamente mes a mes le descuentas el 10%. Imagínate la sensación de aquellos que van al IES a buscar una atención y tienen que hacer unas colas a las 5 de la mañana cuando están pagando por ello. Entonces, evidentemente que hay un problema serio de fondo y es estructural. Es cómo hacer que la gente sienta que lo que está pagando como impuestos o como contribuciones se va a ver revertido en su beneficio. Y en realidad el problema de fondo es que los gobiernos, en lugar de emprender estas reformas estructurales hacia estos aspectos, yo veía con pesar lo del IES y esto de los certificados porque hoy en día los empleadores tenemos la mitad de nuestra plana laboral con COVID. Y el gobierno, en lugar de dar facilidades, sale la ministra a decir que ya no está, y que están prohibidos los PCR. Entonces, ¿cómo un trabajador le demuestra al empleador que tiene COVID? Va el empleado y le dice al empleador, estoy con gripe, no voy a trabajar. Claro. El empleador le va a decir, vaya a hacerse una prueba. Sí, pues. Y vaya a canjear la prueba al IES para que el IES le diga cuántos días le voy a dar de vacaciones. Así es. Y si no es así, el empleado va a decir, bueno, voy a la oficina porque no tengo ningún... Ahora dicen que no tengo ningún síntoma, va a la empresa y contagia a todo el mundo. Economista, hay una preocupación del sector turístico que es también uno de los grandes afectados por el COVID, ¿verdad? En esta reforma, ¿verdad? Se establece la tarifa cero del IVA para los servicios de alojamiento, pues de los hoteles, no para los visitantes internacionales. Y ellos dicen, los empresarios del turismo, pero ¿por qué también incluyen a los nacionales, pues además de los internacionales? ¿Estarías de acuerdo? Alcides, yo en nada de esto estoy de acuerdo. Esto para mí es una tomadura de pelo y te puse el ejemplo de los pañales y te aplico el mismo ejemplo para el turismo. El hotel, cuando compra todos sus artículos para dar el servicio en el hotel, cuando compra las sábanas, cuando compra las camas, cuando paga la limpieza, cuando paga la seguridad, en todos estos rubros paga IVA. El hotel paga IVA en todo esto. Cuando va a venderle al cliente, al huésped, no cobra IVA. ¿Qué hace con el IVA que pagó el hotel? Lo tiene que cargar al costo y por tanto subirle el precio al servicio al huésped. La solución de fondo, Alcides, está en que le digas al hotel, el beneficio real para el hotel no es que no cobre IVA. El beneficio real para el hotel es que no pague IVA en las compras que hace. Claro. Sí, sí. Porque el IVA lo estás pagando y como estás pagando un IVA, tus costos para atender a un huésped siguen siendo altos. No es un beneficio para el hotel. Entonces, al final del día, lo que necesitamos en el Ecuador, Alcides, es que el gobierno dé verdaderos estímulos e incentivos. En otros países, simplemente se dijo, a ver, señores, por el lapso de 6 meses nadie me paga impuesto a la renta. O aquellos sectores más deprimidos no van a pagar impuesto a la renta. O no van a pagar IVA. Jorge, último tema en esta entrevista, porque yo creo que otra vez, como la vez pasada, nos queda material. Queda corto el tiempo. Corto el tiempo. Exactamente, como dice Alcidito, porque ¿qué pasa con la gente
que gana más de $2.000. Yo creo que ese es uno de los puntos clave. ¿Cuánto mismo es que van a terminar de pagar? Porque se acuerda que había diferencia de criterios, ¿no? Y diferencia de, claro, de números. Sí, Andrés, ahí lo que pasa es que, a ver, ¿cuál es la confusión? Yo el otro día a un reconocido diario le decía que estaban un poco equivocados en el concepto, que le habían sacado un cálculo que no era exacto. ¿Cuál es el problema a la hora de decir? Porque parece sencillo. A ver, alguien que gana $2.000, ¿cuánto paga? No. A ver, alguien que gana $2.000, tienes que tomar en consideración si está en relación de dependencia o no está en relación de dependencia. Porque no es lo mismo alguien que gana $2.000 en relación de dependencia a alguien que gana $2.000 y está en libre ejercicio. ¿Por qué? Porque en el caso de que quien está en relación de dependencia, puedes descontarle el IES. El aporte personal se lo descuenta antes de calcular el impuesto a la renta. En el caso de quien está en libre ejercicio, no tendrá ese descuento. La segunda condición para saber si alguien que gana $2.000 cuánto paga es si va a incorporar el 100% de gastos personales o no va a incorporar el 100% de gastos personales. Pero, por ejemplo, si alguien gana $2.000, está en relación de dependencia y vamos a poner, y tiene gastos personales, paga $466. ¿Sí? Es decir, si alguien está en relación de dependencia. Sí. Yo quisiera que Alcidito debe tener inquietudes también sobre este tema de los $2.000 en adelante, ¿no? No, sí, siga nomás, ingeniero, porque ya le hice algunas preguntas sobre eso también. Adelante, Jorge. Entonces, sigamos. Sí, entonces lo que te decía es que en realidad, si ganas $2.000, claro, aquí hay otra diferencia adicional que complica un poco más el análisis, porque si ganas $2.000 y estás en el RIMPE, tu forma de calcular el impuesto es una, y si estás en el régimen general, tu forma de calcular el impuesto es otra. Entonces, primera condición, primer análisis que debo hacer, si gano $2.000, ¿estoy en el régimen general o estoy en el RIMPE? Si apareces en el RIMPE, ya no vas a calcular el impuesto a la renta, porque simplemente es una tabla que tiene el SRI y con esa te vas. ¿Ok? Si no estás en el RIMPE y estás en el régimen general, tu impuesto a la renta se va a calcular de acuerdo a la tabla, vas a incorporar los gastos personales, vas a ver lo de las canastas básicas y te saldrá, como te decía yo, si son $2.000 mensuales, que son $24.000 al año, pagas $466 aproximadamente de impuesto a la renta. Jorge, una última inquietud dentro de esto. Las personas, es cierto que más o menos son $600 que va a pagar extra una persona que gana $2.000 al año, al mes. $500 más o menos de extra, porque no pagaba anteriormente nada. Sí, $500 extra. Si ganas 30.000, terminas pagando, si ganas 25.000, pagas 600. Sí, si ganas 30.000 al año, pagas 1.200, ¿no? O sea, va subiendo, ¿no? Es billete. Claro que sí, claro que sí. Es un golpe importante para la clase media. Por eso es que te decía yo que me parecía mucho más sencillo haber alivianado esa carga y haberle cobrado desde más abajo, no desde 2.000, desde más abajo, pero poquito, muy poquito. Lo que te gastas en una biela, lo que te gastas en un cigarrillo. Es decir, si te gastas $2 en una cerveza, que cada ciudadano pague $2. Claro. Y terminabas aplanando muchísimo el costo que le has cargado a la clase media. Pero hubo miedo. Lo tenemos mucho más claro. Hubo miedo que repliquemos lo que pasó en Colombia. Ah, sí, pues claro, sí, con los actos de violencia, claro que sí. Muy bien, estamos en la parte final. Queremos agradecerle a nuestro buen amigo Jorge Ayala Romero por acompañarnos en esta programación. Oye, está bien parecido a don Julio usted, solo en joven, ¿no? Bueno, o sea, nadie es perfecto, Andrés, nadie es perfecto. Eso no es nada negativo, sino positivo con eso. Lo importante es que estemos sanos. Nadie es perfecto, ¿no? Exacto. Está medio canoso también, ¿no? Nos vamos a la pausa comercial. Gracias. Un abrazo. Chao. Gracias a nuestro invitado. Nos vamos a la pausa comercial. Retornamos de inmediato con más aquí en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya. Atalaya, un nombre que hace historia en su dial.
El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. El dragado va porque va. La última vez que se dragó el río Guayas fue hace más de 53 años. Y vamos a cambiar esa historia. Hoy, 1 de diciembre, los invito a ser testigos de manera pública cómo se debe administrar los recursos públicos. Es la primera vez que se está haciendo una subida de un proceso, de una obra, yo diría la más importante en los últimos 50 años para la provincia del Guayas y el país. El dragado va porque va. Prefectura del Guayas. Nuevo año, nuevas obras. Se están reconstruyendo importantes